otra incidencia lumínica que se debe tener en cuenta en una composición, y es que la luz rebota. Entonces siempre tenemos que pensar en qué superficies rebota la luz, y cómo se comporta esta luz de rebote. Para eso les voy a mostrar acá una imagen. En esta imagen podemos observar un ambiente cerrado en el que hay dos cajas y unas paredes coloreadas. Se puede ver claramente cómo la luz blanca golpea en las paredes y rebota, tiñéndose del color de la superficie en la que rebota y llenando o llegando a áreas del espacio que no serían accesibles directamente a las de luz blanca, pero que por rebote alcanzan a llenar casi la totalidad del espacio. Entonces, son dos situaciones que ocurren simultáneamente. Primero, la luz rebota. Cuando rebota, pierde algo de potencia, pero rebota indefinidamente. Luego de golpear una superficie, rebota, y cuando golpea una segunda superficie, vuelve a rebotar indefinidamente. Lo segundo, que también hay que tener en cuenta, cuando rebota, se colorea del color de la superficie en el que rebota y pierde algo de intensidad porque solo refleja las frecuencias de onda correspondientes a ese color. Entonces, si una luz blanca rebota sobre una superficie roja, solo va a reflejar parte de todo su rango de frecuencias, que serían las frecuencias del rojo, y luego esa luz puede llenar un área donde la luz blanca no llega y verse ligeramente iluminado de rojo en esa parte. Obviamente esto también tiene unos rangos de cancelación. Por ejemplo, si una luz de rebote rojo golpea un objeto azul, puede verse algo de luz roja en el objeto azul, pero como esta luz roja no tiene rangos de frecuencia del azul, ya no rebotaría más, sino que simple y sencillamente se alcanzaría a percibir en la penumbra del objeto azul, pero ya no habría un segundo rebote porque este haz de luz rojo no tiene ondas azules dentro de su espectro. Pero si el objeto fuera rojo o blanco, podría dar un segundo rebote de la luz con algo de potencia disminuida. Pero eso ya habría que estudiarlo de una manera muy delicada y precisa. Vamos a empezar con un pequeño ejemplo. La luz rebota y vamos a tratar de revisar cómo es eso ya en la práctica ilustrativa. Acá tenemos nuestra composición inicial de la esfera. Teníamos que la luz tiene una dirección, ¿sí? Y cuando el haz de luz blanco llega acá, o también un poco del azul, cuando el haz de luz, los haces de luz llegan a esta superficie, se tiñen de este color exacto, pierden algo de potencia dependiendo de sus eh, rangos de color, de lo que rebotan y demás, y se esparce, ¿sí? También al refractarse de una manera tan radial, también pierde algo de potencia. Entonces llega la luz, rebota y tiñe esta parte del objeto. Listo. La luz que da en el objeto, la parte directa principalmente, también rebota. Y si hubieran objetos cercanos, se verían permeados por esa luz de rebote del objeto.
aunque en esta composición inicial no hay un objeto cercano que pueda recibir algo de la luz de rebote del objeto. Lo que sí podemos analizar con claridad es cómo la luz que rebota en la superficie permea el objeto. ¿Sí? Entonces, revisemos eso. ¿Sí? Está el objeto, está la superficie, la luz golpea el objeto y la superficie. La luz del objeto no tiene, la luz que rebota en el objeto no tiene un ángulo a donde afectar, pero la de la superficie sí puede afectar bastante este objeto y vamos a tratar de ilustrar eso. Manteniendo encendida la capa del skylight, porque también el skylight y los colores de este azul afectan esta luz de rebote. El término en inglés sería bounce light. La mayoría de los documentos de ilustración se encuentran en inglés, entonces también es recomendable reconocer cuál sería su nombre en inglés. Entonces, hago una nueva capa y selecciono el área de la esfera. Luego busco un pincel suave con dureza baja y con este pincel voy a empezar a hacer la luz de rebote. Cuando hicimos el skylight usamos una base de color negro y luego pintamos la luz. Funciona bien para el modo de fusión del skylight, cómo se comporta esa luz, pero no va a funcionar igual de bien para la luz de rebote. Para la luz de rebote necesitamos pintar únicamente la luz que rebota y vamos a utilizar un modo de fusión completamente diferente que se llama aclarar. Listo, entonces ponemos la capa de la luz de rebote en aclarar y empezamos a seleccionar los colores que podrían ir rebotando en las diferentes áreas. Estos colores de acá podrían afectar esta área, principalmente de la esfera, y estos, que son de un verde un poco diferente, afectarían esta área de la esfera. Cerca del punto de contacto hay muy poca luz, por lo tanto también es lógico que no haya mucha luz de rebote. Voy a borrar para suavizar un poco. Debo elegir un borrador que tenga dureza cero. Listo. Y trato de no exagerarme mucho en la luz de rebote. Voy a reducir un poco el rango de por acá. Cerca del punto de contacto no debería rebotar tanta luz. Y puliré un poco mejor. Esta luz acá es un poco más intensa, entonces también trato de representar esa intensidad con una variación de brillo y con una variación de color. Hay que hacer esto y cada paso con paciencia para poder ser críticos en lo que estamos haciendo, tratar de imaginar cómo se comporta la luz, no solamente seguir pasos a ciegas. Listo.
Yo diría que más o menos así estaría bien. Se puede alcanzar a ver los colores de la superficie rebotando en la esfera. Sin embargo, en este momento están algo intensos. Les voy a bajar la opacidad por ahí a, a 80 o a 70 para que sea un poco más natural. Porque como les digo, la luz rebota, ¿cierto? Pero cuando rebota no solo se colorea el color de la superficie, eso también hay que tenerlo en cuenta, sino que también pierde algo de intensidad, no va a rebotar con exactamente la misma intensidad de lo que se ve en la superficie, pierde fuerza. Entonces hacemos primero el coloreado bien crítico, analizando los colores que rebotan de la superficie, aplicándoselos a la esfera, y ya luego le bajamos la opacidad hasta que tenga una relación natural con, con lo que podríamos ver en un ambiente real. Entonces yo creo que aquí está más o menos bien. Podemos ver que acá quedó bien aplicada la luz del cielo y la luz natural. Son tres incidencias lumínicas a tener en cuenta en una composición. Ahora vamos a hacer la luz de rebote, pero a un nivel más avanzado. Entonces, existe un término que se llama radiosidad. La radiosidad es el estudio de todas las posibles situaciones lumínicas relacionadas con el rebote de la luz que se pueden dar en una composición. Listo. Es una revisión concienzuda de todos los posibles rebotes de la luz. Acá les voy a mostrar una imagen. Acá está. Es un render que muestra dos ejemplos. En el lado izquierdo está una escena renderizada sin luz de rebote, sin radiosidad. Y en la derecha está la misma escena ya con la radiosidad. La radiosidad ocurre en la vida real, pero se puede desactivar en un software de 3D. ¿Listo? Si no existiera la luz de rebote, todas las sombras serían extremadamente oscuras, como se ve en el ejemplo. Y mucho del espacio donde se desenvuelven las personas no se alcanzaría a ver por la densidad casi negra de una sombra, ¿sí? Porque si hay solo una dirección para las fuentes de luz, por lógica, a donde no llega esa luz debería ser 100% negro. En la vida real no es así porque la luz rebota. ¿Listo? Y es por eso que no hay manchas negras de sombra por todas partes. ¿Ok? En la vida real, la luz rebota, se colorea, vuelve a rebotar y así sucesivamente. Entonces, como se ve en el ejemplo de la derecha, el techo de este espacio puede verse gracias a que la luz blanca rebota en el piso blanco, pero también se puede ver cómo las sombras se permean por el rojo de la pared, también parte del techo se permea por el rojo de la pared y demás. Listo. Este comportamiento complejo del rebote de la luz es fundamental en el estudio de la representación, en la ilustración realista. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Como les dije, vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio de estos estudios de rebote complejos con este ejercicio que teníamos por acá. Listo, entonces para hacerlo aún más interesante voy a colorear el cubo. Entonces voy a la capa del cubo, hago una nueva capa sobre el cubo, selecciono el área del cubo y lo voy a pintar con un color rojo. Este color rojo acá se ve algo azuloso por el skylight porque no le he puesto un modo de fusión. Este
es solo un color rojo. Ahí todavía no tiene ningún volumen. Si desactivo el skylight se ve que está completamente plano. Le voy a dar un modo de color de luz de superponer. Listo. Entonces el modo de fusión superponer permite ver los volúmenes que ya estaban determinados por este gris, y al aplicarle color encima pues la figura se convierte en una figura de color. Listo. Le aplico el skylight y ahora tenemos esto. Listo. Ahora con todas estas figuras voy a empezar a revisar cómo podrían darse los rebotes de la luz en toda la composición. Voy a hacer esto en una única capa, y esta capa va a estar en modo aclarar, y para poder pintar y diferenciar las zonas tengo que hacer un uso adecuado y muy consciente y estar muy concentrado de qué selecciono de las capas que están abajo. Entonces, por ejemplo, voy a empezar con la esfera. Entonces debo hacer una selección de la esfera. El comando es control clic en esta ventanita de acá, que es la ventanita de la esfera, y aquí le voy a empezar a aplicar los colores que rebotarían de la superficie. Solo debo utilizar pincel y borrador, no le voy a hacer el fondeado negro como ocurrió con el Skylight. Este tipo de luz se comporta un poco diferente y se representa de una manera un poco diferente. Entonces, cerca de la sombra, el azul que le rebota es más oscuro. Les recuerdo que primero lo hago con intensidad y más adelante puedo bajar la opacidad de la capa de las luces de rebote. Por ahora simplemente trato de representar lo mejor posible el color que rebota en la esfera. Como pueden ver, acá rebota un azul distinto acá, porque esta parte de acá tiene un coloreado más intenso. Listo. Ahí están las luces de rebote, un poco, como les digo, al principio se ven un poco exageradas, pero ya luego les bajamos la opacidad. Ok, luego debo hacer las luces de rebote que golpean el cubo. Sin cambiarme de capa, selecciono el área del cubo, y este lado, esta cara, voy a seleccionar solo esta cara mejor primero. Entonces voy a deseleccionar con lazo poligonal el resto. Acá cerca de la cara va a rebotar un poco de la luz de la superficie. Entonces solo bajo esta condición es posible que una cara plana tenga algo de degradado, porque la luz de rebote es muy difusa y afecta a los objetos más cercanos, y a los distantes no los afecta tanto. Entonces solo bajo estas condiciones, no bajo la luz natural ni la luz del cielo, solo bajo estas condiciones podría empezar a verse en ligeros degradados en superficies planas, pero es por un
tipo de condición lumínica muy específico. Luego voy a seleccionar la otra cara. Selecciono la figura, deselecciono las dos caras que no va a necesitar y voy a seleccionar este color que rebota un poco por acá y este podría rebotar un poco solo en esta esquina. Listo. Ahora vuelvo a la esfera. Parte del color del cubo puede llegar también a la esfera, no solo el de la superficie, sino que la luz blanca que rebota en el cubo también va a permear esta área. Listo. Luego voy a ver cómo rebota la luz del cubo en la superficie. Entonces selecciono la superficie, deselecciono las figuras básicas para que no se vaya a estropear, y esta luz va a rebotar en esta área más cercana al objeto y va a permear un poco las sombras cercanas. No me está quedando muy pulido, entonces voy a utilizar un pincel que se adapte un poco mejor a esta superficie. Si la superficie está ligeramente achatada, voy a achatar un poco el pincel. Esto se puede funcionar mejor. Listo. Insisto, están siendo muy aplicadas con mucha intensidad, pero ya más adelante les bajaremos la opacidad. Entonces, el rojo del que rebota en el cubo permea el espacio cercano a él, y eso incluye parte de la sombra proyectada de la esfera. Del otro lado del cubo también rebota un poco de luz, pero como esta es más oscura, pues va a ser un poco menos visible. Entonces sería más o menos de esta manera. Ahora vamos a revisar la luz que rebota en el cilindro. Ahora selecciono el cilindro y reviso qué luz le cae. Le cae un poco de la luz de la superficie por este lado, un poco así escaladito, un poco de, de luz de este color de la sombra por este lado, y un poco del color de la superficie por este lado. También puede que le llegue algo del color del cubo, pero como este lado del cilindro es más claro que este color, pues no se va a notar mucho. Listo. El mismo cilindro podría, voy a seleccionar la superficie, deselecciono los objetos, el mismo cilindro va a afectar el espacio cercano, aunque sea un gris. Más o menos de esta manera. Igual que la misma esfera, y la luz que le rebotó puede afectar un poco su propio espacio, y el cubo y la luz que le rebotó puede afectar un poco su espacio, y así. Entonces acá tenemos algunos de los rebotes principales de luz en una escala de intensidad
muy grande. Esta opacidad la debo reducir hasta que sea un poco más natural. Creo que por acá estaría bien. Acá se logra ver los colores que rebotan entre la superficie y los objetos, y entre ellos está representados. Y si lo apago, pues se ve que hay una gran diferencia, que se ve mucho menos realista esto porque tiene unas sombras y unos colores demasiado densos, poco naturales. Acá, aunque sea algo sutil, le suma más realismo a la composición, incluso puede ser un poco más vistoso. Creo que aquí estaría bien, un poquito menos, por acá estaría bien. Esta ya sería una composición con tres tipos de incidencia de luz necesarios para una representación realista. Tiene la luz del sol o luz natural, tiene la luz del cielo y tiene la luz de rebote, con un objeto de color que rebota color a su entorno. Bueno, a continuación vamos a revisar otro fenómeno relacionado con esta representación de la luz. Ahora vamos a revisar otra situación lumínica en este objeto que ya tenemos por acá y en el que hemos aplicado todas las demás incidencias lumínicas. Voy a hacer una capa adicional para explicar esto. Listo. Tenemos que los objetos a una escala pequeña pueden tener superficies lisas o rugosas. Listo. Y en las superficies lisas, los haces de luz chocan y se reflejan con un ángulo muy parecido a el ángulo en el que inciden en el objeto, y esto genera que se pueda ver en ellos un pequeño reflejo de la fuente de luz que los está afectando, mientras que los objetos con superficies rugosas tienen una interacción bastante diferente. Se refractan en todas las direcciones. Listo. Y en estos objetos pues no se vería para nada definida el reflejo de la fuente de luz. Este reflejo de la fuente de luz se llama especular y lo tienen más marcado los objetos de superficies brillantes, pero en realidad lo tienen todos. Todos los objetos rebotan un poco de la fuente de luz. Y este fenómeno del rebote o del reflejo de la fuente de luz es independiente del area light, ¿sí? Los objetos tienen un área light bien definida, pero además de eso, dependiendo de su superficie, pueden tener más concentrado o más difuso el reflejo de la fuente de luz. ¿Ok? Entonces, en esta nueva capa voy a hacer un ejemplo de eso. Para que no se vaya a salir de la forma de la esfera, voy a hacer control clic en esta imagen sin pasarme de capa y se hace la selección. Luego voy a utilizar el color blanco y voy a darle a el pincel la forma que creo que tendría ese reflejo de la fuente de luz. Creo que sería más o menos así y tendría más o menos este ángulo para este incidencia. Entonces, con el borde un poco difuso, no demasiado, podría ser acá una representación de cómo sería un especular más o menos concentrado. Este sería el especular característico de un objeto con una superficie lisa. Listo. Mientras más rugosa sea esa superficie, más difuso va a ser el especular, más opaco y más grande. Entonces ahora voy a hacer un especular un poco más suave. ¿Sí? Este especular
es más difuso que el anterior, mucho más difuso, menos intenso, no es tan claro y es un poco más grande. Esto sería el especular característico de una superficie semimate. Tiene algo de rugosidad, pero no demasiada. Alcanza a reflejarse un poco de esa fuente de luz. Y el último caso sería ya una, un reflejo de la fuente de luz muy disperso para los objetos ya muy mate, muy tenue y muy grande, que podría ir acá. Sin embargo, este último no es parte del BridgeSign, ¿sí? El especular está en los objetos aparte del BridgeSign, ¿ok? Entonces los objetos van a tener un BridgeSign, una zona plenamente afectada por la luz directa, pero además de eso van a tener un pequeño reflejo de la fuente de luz. Esto solamente se da si la luz viene en algún ángulo de adelante hacia atrás del plano. Si la luz viene desde atrás del objeto no habría especulares, sería imposible. Pero en esta alternativa la, los objetos tenían el BridgeSign y un reflejo, no importa cuán difuso sea. En este caso sería tremendamente difuso, pero presente. Un poco más concentrado, y este último que sería el caso de una superficie muy brillante. Listo. Esta incidencia lumínica se llama especular. Los estoy puliendo un poco. Ahí tenemos los tres posibles especulares, dependiendo de lo liso o lo rugosa de la superficie del objeto. Ok, ahora vamos a aplicar estos especulares a los objetos complejos que teníamos por allí. Pues complejos entre comillas, son formas geométricas básicas. Pero en cada forma los especulares se dan de manera diferente. ¿Ok? Como siempre, empezamos por la esfera, que ya hicimos un pequeño ejemplo, pero todavía falta revisar cómo interactúa ese reflejo de la fuente de luz en en las otras formas. Selecciono entonces, hago una nueva capa, selecciono la forma de la esfera, clic, control clic, a la capa donde está la esfera y dibujo un especular. El especular de la esfera es el más sencillo, no es exigente para nada. Ahí está. Ok. En el cubo, los especulares se dan de una manera diferente. Las superficies planas difícilmente podrían reflejar una fuente de luz a menos de que sean muy brillantes y reflejen la fuente de luz de tal manera que se vea la cara casi completamente blanca. Pero en el ángulo en el que tenemos la luz en esta composición, que es un key de izquierda a derecha, de arriba abajo, de adelante hacia atrás, la parte más afectada del cubo sería este bisel. Y este bisel es el que va a tener el especular. Entonces, aquí y tal vez un poco tenue acá. Este solo un poco. Aquí estaría el especular concentrado en este bisel para esta figura. Listo. Los especulares pueden concentrarse
con relativa facilidad en los puntos donde se dobla la forma. Listo. Y ahora revisemos el especular para el cilindro. En el cilindro es interesante porque se ven estos dos tipos de especulares a la misma vez. Va a haber un especular para este lado de la forma y va a haber un especular para el bisel. Entonces primero voy a hacer el de la forma. Tomaré la brocha, le daré una posición vertical y la estrecharé mucho. Debo estar en la capa correcta. Ahora sí. Por acá estaría el especular. Este especular no incluiría la cara superior. Esta cara la tengo que borrar. Hasta acá iría este especular. Pero luego debo hacer un especular por el bisel de la figura. Para hacer el especular del bisel, acá creo que puedo hacer un poco más estrecho este especular. Selecciono y lo reubico acá. Listo. Voy a seleccionar la cara superior con una forma elíptica de selección. La selecciono así, que perfecta. Ahí está bien seleccionada la cara superior. Y luego acá en selección la voy a modificar. Modificar borde, la voy a convertir en un borde de aproximadamente 2 o 3 píxeles. De esa manera queda seleccionado no la cara superior, sino el bisel. Les mostraré. ¿Sí? Se puede ver que es un bisel. Debo subir la selección un poco. De acuerdo. Y una vez que tenga seleccionado el bisel, puedo hacer el especular en el bisel. Ahí está. Entonces este cilindro tiene dos especulares, los dos de las formas anteriores, en conjunto. Apago las guías y vamos acá. Ahora, estos especulares pueden tener una variante de interacción del color. ¿Sí? Voy a cuadrar el cielo, se había desfasado, no me había dado cuenta. Esta interacción del color en este momento está determinada por la simple opacidad del color blanco, ya que no le apliqué ningún tipo de fondo negro como hice con el skylight. Entonces lo que puedo hacer para revisar esta interacción y tener otros modos de fusión de color que pueden ser más interesantes es lo siguiente. Primero voy a hacer una nueva capa por debajo de estos especulares. Subo la capa de los especulares, no la he alumbrado. No puedo olvidar ese orden. Aquí hay un montón de cosas sin nombrar. Ahorita trabajo en eso. Bueno, ahorita. Y en esta capa que está por debajo de los especulares, voy a hacer una selección de las figuras con control clic, luego shift control clic en el cubo y shift control clic en el cilindro. Y estas figuras las voy a pintar 100% de negro. Luego cojo la capa de los especulares y la capa negra y las combino.
Y ahora le puedo dar diferentes modos de fusión. El modo aclarar presenta los especulares de esta manera. El modo trama presenta los especulares de una manera muy parecida a como estaban, simplemente con la opacidad. Sobreexponer resalta los colores en los especulares. Sobreexposición lineal también los resalta de una manera un poco diferente. Y este color más claro los resalta muy poco. Entonces, estas interacciones con la luz pueden ofrecer una cierta riqueza visual en la aplicación del especular. Le voy a dejar este, que es muy intenso, un especular fuertísimo, pero que se ve bastante llamativo. Entonces, esa es otra manera de también hacer el mismo ejercicio de los especulares. Ambas válidas, que son solo el especular blanco sobre el objeto o que tenga una base negra para poder luego ponerle una interacción de modo de fusión que pueda resaltar un poco más ese punto de dispersión hacia del brillo hacia lo no brillante. Acá, por ejemplo, incluso se resalta un poco el azul del skylight en el punto de transición. Ok. Sin embargo, nos queda faltando revisar una última situación lumínica. Esta ya no tiene nada que ver con la física, sino que es meramente artística. Es una luz narrativa que se utiliza en la ilustración para separar de una mejor manera la figura del fondo. Algunos ilustradores, como ese ilustrador que les voy a mostrar algunos ejemplos acá, que se llama Darken, trabaja este tipo de incidencia lumínica. Es como una luz fuerte que viene desde atrás. Esto se utiliza mucho en estudios de fotografía, precisamente para separar de una mejor manera la figura del fondo, y también en el cine se ve mucho, para que los personajes protagónicos se silueten o se recorten mejor de el fondo. Eh, que especular me gusta más, este me gusta más, y le haré lo mismo que le había hecho a los otros especulares. Le crearé una nueva capa. Estos tampoco los he nombrado. Mil disculpas por el desorden. Y que tengan un modo de fusión. Así. Este modo de fusión resalta el color en la transición. Es bonito. Y ahora el nuevo tipo de incidencia de luz. Hago una nueva capa. Lleno esto de negro o de un gris. Y más bien lo hago al revés. Primero el gris y luego el negro. Entonces voy a elegir un pincel muy grande con una dureza eh, casi de 100, pero no completamente. Y ahora sí aplico el negro, dejando solo un borde gris del objeto. ¿Sí? Y lo cambio a un modo de luz, que puede ser sobreexponer color o sobreexposición lineal, y me genera esta iluminación falsa que vendría desde atrás de la escena y que afectaría solamente los elementos protagónicos en la composición, ¿sí? Como les digo, esta luz ya no responde a situaciones lumínicas físicas, ya no es tan realista, es un poco más narrativa, es más con una intención artística que solo con la responsabilidad de representar la realidad, pero que es muy, muy útil en la composición ilustrativa en general. Entonces, habría también que tenerla en cuenta. Listo. No se la voy a aplicar a las otras formas geométricas. Con esto es suficiente. Más bien, el próximo ejercicio eh, que será una ilustración ya figurativa, no simples formas geométricas. En este ejercicio trabajaremos
todas estas luces y podremos revisar mucho más a fondo esta luz que llamamos en español luz de pelo, en inglés backlight, luz eh, posterior. Eso es todo por ahora. Espero que les sea de provecho y practiquen mucho. Les recuerdo que tienen que hacer cada uno de los ejercicios que les acabo de exponer.